Queridos hermanos, es un gusto saludarles a ustedes en el nombre del Señor. Vamos a compartir con la ayuda del Señor su palabra en este momento. Mi nombre es Nelson Hernández, pastor salvo por la gracia de Dios y director del Instituto Bíblico Internacional en Nicaragua. Y para mí es un gran privilegio estar con ustedes. Para que juntos podamos aprender, podamos conocer más de la palabra de Dios en cuanto a este tema, encontrando esperanza en nuestra posición en Cristo. Les invito a que oremos. Amado Señor y Padre nuestro, muchas gracias te damos por esta preciosa oportunidad de estudiar juntos tu sagrada palabra. Gracias, Señor, porque vamos a aprender acerca de nuestra posición en Cristo y cómo podemos nosotros tener esperanza, consuelo, fortaleza en este tema en cuanto a conocer nuestra posición en Cristo. Te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, vamos a estar entonces estudiando con la ayuda del Señor este tema, encontrando esperanza en nuestra posición en Cristo. Queridos hermanos, la Biblia dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es interesante que la Biblia no dice, de modo que si alguno está en una iglesia, de modo que si alguno es parte de un ministerio, la Biblia no dice de modo que si alguno se viste de esta manera o de la otra manera. La Biblia dice de modo que si alguno está en Cristo. Esta es una frase posicional. Nosotros, los creyentes, estamos en Cristo y podemos encontrar esperanza. Podemos encontrar esperanza en nuestra posición en Cristo. Como dije antes, la Biblia no está diciendo que debemos estar en una iglesia, no es esa nuestra posición espiritual. Claro, tenemos que estar, podemos estar en una iglesia local, por supuesto. Podemos estar en una iglesia local, pero lo importante es que nosotros estemos en Cristo, en el cuerpo de Cristo. Esta es la frase posicional importante que todo creyente debe entender, pero que lamentablemente la mayoría de las iglesias y la mayoría de los pastores, de los líderes espirituales, no están enseñando acerca de nuestra posición en Cristo. Nuestra posición en Cristo se refiere al privilegio que tenemos todos los creyentes de la presente dispensación de la gracia, de haber sido colocados en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, por la obra bautizadora del Espíritu Santo en el momento de creer en Cristo. Al estar en Cristo, dejamos de estar en Adán y recibimos una nueva identidad espiritual. Y todo esto es por la gracia de Dios y por medio de la fe sola en Cristo solamente. Todo creyente, hermanos, está en Cristo. Hablamos de toda persona que ha confiado en Cristo Jesús. De toda persona que ha comprendido que es pecadora y que merece ir al infierno, pero que ha puesto su fe en Cristo Jesús, reconociendo que Dios envió a su Hijo al mundo a morir por nuestros pecados para salvar a los pecadores. Y ahora nosotros tenemos vida eterna, pero en el momento de creer en Cristo, somos trasladados de una posición original en la que nacimos a una nueva posición que nos da también una nueva identidad. Cada persona en este mundo ha nacido espiritualmente en Adán. Hemos nacido en Adán, por lo tanto somos pecadores, estamos perdidos, estamos muertos espiritualmente, merecemos ir al juicio del trono blanco y ser lanzados al infierno.
Pero cuando una persona pone la fe sola en Cristo solamente y entiende que ha ofendido a Dios y que está perdida esta persona, y reconoce que el sacrificio de Cristo es perfecto, suficiente, y que no necesita nada más para ser salvo, y pone su fe en el Hijo de Dios y en la obra perfecta y suficiente que Él hizo, esta persona es trasladada en ese preciso instante de estar en Adán a estar en Cristo. Ahora, nuestra nueva posición en Cristo, queridos hermanos y amigos, nos da una nueva perspectiva. Ya no somos vistos pecadores, ahora somos santos. Obviamente los creyentes seguimos pecando, pero Dios nos llama santos. Ya no estamos perdidos, ahora somos salvos. Ya no estamos muertos espiritualmente, ahora tenemos vida eterna. Ya no estaremos en el juicio del trono blanco, sino que estaremos en el tribunal de Cristo. Y nuestro destino eterno ya no es el infierno, es el cielo. Y recuerde que todo esto es por la gracia de Dios. Así que esta es nuestra nueva posición espiritual. Estamos en Cristo y podemos encontrar esperanza en nuestra posición en Cristo, porque en Cristo tenemos la certeza de ser libres de los sufrimientos presentes y disfrutar de la gloria eterna. Podemos encontrar esperanza en nuestra posición en Cristo, porque en Él, en el amado, en Cristo Jesús, los creyentes tenemos la certeza de ser libres de los sufrimientos presentes y disfrutar de la gloria eterna. Eso es lo que nos enseña Romanos capítulo 8, versículos 16 al 18. En esta vida nosotros estamos sujetos a sufrimientos, estamos sujetos a padecer diversas pruebas, diversas circunstancias en nuestra vida, reconociendo que estamos en un cuerpo caído en pecado y en una creación contaminada y caída en pecado. Ese no era el plan original de Dios o el diseño original. Esa no era la voluntad de Dios, pero el hombre pecó. Y por causa del pecado entró la maldición en este mundo. Y la maldición se manifiesta de muchas maneras, a través de enfermedades, a través de desastres naturales, a través de muchas formas. El pecado se hace presente y sus efectos son evidentes en la creación. Esa es una realidad para nosotros los creyentes. Tenemos sufrimientos presentes, pero hay otra realidad muy maravillosa, y es que los creyentes disfrutaremos de la gloria eterna. Dice Romanos 8, 16 al 18. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mis amados hermanos, nuestra posición en Cristo nos da la esperanza de que vamos un día a disfrutar de la gloria eterna. En Romanos 8:18, el apóstol Pablo dice que las aflicciones del tiempo presente, y vea usted que el apóstol Pablo asume que tenemos aflicciones en este tiempo, tenemos aflicciones de diferentes maneras en este tiempo presente, dice, no son comparables.
no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, tenemos el testimonio interno del Espíritu Santo de que somos hijos de Dios. En Romanos 8:16, ya lo leímos, el apóstol Pablo dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué? De que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Otras versiones dicen que el Espíritu Santo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que los creyentes somos hijos de Dios. Qué bueno es entender estas cosas, hermanos. El Espíritu Santo nos da a nosotros la convicción, la certeza de ser hijos de Dios. ¿Y cómo es que hemos llegado a ser hijos de Dios? Es solamente por la fe en Cristo Jesús. Al ser hijos de Dios, por gracia, por medio de la fe en Cristo, heredamos la vida eterna. Dice Pablo, y si hijos, también herederos. Tenemos vida eterna, pero no solamente somos herederos, somos coherederos juntamente con Cristo. Entonces, al ser hijos de Dios por gracia, por medio de la fe en Cristo, heredamos la vida eterna y compartimos la gloria que el Padre le dio al Hijo. Queridos hermanos, si bien es cierto que en este tiempo presente tenemos muchas aflicciones, nuestra mente, nuestra perspectiva debe ir más allá de los sufrimientos presentes. Nuestra perspectiva debe ser una perspectiva que vaya más allá de lo que nosotros estamos enfrentando ahora. Yo no sé cuál es el problema, yo no sé cuál es la circunstancia o el sufrimiento que usted está experimentando en este momento. Usted tampoco sabe los sufrimientos que yo estoy padeciendo en este momento. Pero una cosa podemos saber. Tenemos vida eterna. Esta vida eterna es por gracia, por medio de la fe en Cristo, y un día vamos a compartir la gloria que el Padre le dio al Hijo. Por eso vemos en Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Por nuestra posición en Cristo, nosotros sabemos que un día seremos glorificados. Un día tendremos la gloria. Compartiremos la misma gloria de Jesucristo. Cuando Jesús estaba orando en el huerto de Getsemaní, a pocos minutos de ser llevado cautivo y al día siguiente morir en la cruz, él oró al Padre diciendo así: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Dice la Escritura en Filipenses capítulo 2, que él no escatimó el ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No significa que él dejó de ser Dios, pero su gloria que tenía en el cielo con su Padre, se despojó de ella, no de ser Dios, pero vino y nació como un ser humano. Y aquí el Señor está diciendo: glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y más adelante dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ahora Jesús está orando también por los creyentes, por aquellos que me has dado, dice. ¿Y qué es lo que está pidiendo al Padre? Que donde yo estoy,
también ellos estén conmigo para que vean mi gloria. Queridos hermanos, un día nosotros vamos a estar con el Señor. Dejaremos de tener este cuerpo caído en pecado y recibiremos un cuerpo nuevo, totalmente transformado. Un cuerpo que no tendrá las aflicciones, el dolor, los sufrimientos, un cuerpo que no derramará más lágrimas, que no tendrá más razones para llorar, que no habrá más motivos de clamor ni dolor, porque estaremos con Él en el cielo. La Biblia dice en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y eso me recuerda también lo que dice Pablo a los filipenses. En el capítulo 3, versículo 20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Queridos hermanos, somos herederos y coherederos juntamente con Cristo, herederos de Dios, tenemos vida eterna y hemos heredado juntamente con Cristo su gloria. Entonces, tenemos el testimonio interno del Espíritu Santo de que somos hijos de Dios. Al ser hijos de Dios, por gracia, por medio de la fe en Cristo, heredamos la vida eterna y compartimos la gloria que el Padre le dio al Hijo. Y también en Cristo tenemos esperanza de la gloria eterna. Por nuestra posición en Cristo, debido a que estamos en Cristo, usted y yo tenemos la esperanza de la gloria eterna. El apóstol Pablo dice en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La frase tengo por cierto es la palabra griega logizomai, que se refiere a hacer inventario, considerar, concluir, considerar algo como verdad. Pablo está diciendo, tengo por cierto, estoy totalmente seguro que las aflicciones del tiempo presente, vea usted cómo el apóstol Pablo contrasta las aflicciones con la gloria que tendremos. Las aflicciones son en este tiempo presente, pero la gloria es venidera, es segura. Tengo por cierto, doy por hecho, doy por sentado que aunque tenemos aflicciones en este tiempo presente, estas aflicciones, queridos hermanos, no son comparables, no se comparan con la gloria venidera. Es una gloria futura, pero cierta. Futura, pero totalmente segura. Esta gloria venidera ha de manifestarse en nosotros. Hermanos, nuestra posición en Cristo nos da una óptica divina y eterna sobre los padecimientos presentes. Necesitamos tener en nuestros pensamientos estas verdades espirituales para que nos den esperanza en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Vivimos en un año en el que hemos visto una pandemia que ha cambiado nuestra vida, que ha cambiado nuestros hábitos, una pandemia que nadie se esperaba, pero que Dios lo ha sabido todo el tiempo. Él tiene control de todo. Pero la pandemia no es la única razón para sufrir. No, hay muchas otras razones, hay problemas económicos, problemas en la familia, problemas en el matrimonio, problemas en la iglesia, enfermedades, asuntos que tenemos que resolver. Hermanos, tenemos que albergar en nuestra mente
una óptica divina y eterna sobre los padecimientos presentes. ¿Cuánto puede durar un sufrimiento en esta vida? ¿80 años? ¿100 años? Bueno, no sé si alguno de ustedes tendrá más de 100 años, pero vamos a suponer que usted puede vivir 120 años. Eso no se compara con la gloria venidera que en nosotros va a manifestarse. Esta óptica divina y eterna nos recuerda que los sufrimientos en esta vida son temporales. Sí, son temporales y no se comparan con la gloria futura que nos espera debido a nuestra posición en Cristo. Recuerde que para estar en Cristo es necesario creer en Él. Si usted no ha creído en Cristo, usted necesita poner su fe en Él. Necesita abandonar todos sus esfuerzos para ser salvo y abandonarse en el sacrificio que Cristo hizo. Poner su fe en la obra de Cristo. En ese momento usted estará en Cristo y podrá tener la misma óptica divina y eterna de la que estamos hablando. Los sufrimientos en esta vida son temporales. Temporales significa que en un momento se van a terminar. En un momento de nuestra vida esos sufrimientos van a terminar. Pero la gloria futura que nos espera es eterna. Es eterna. En 1 de Pedro capítulo 5, versículos 10 al 11, dice la Escritura, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Observe usted que Pedro está hablando del Dios de toda gracia. Nuestro Dios, hermanos, es el Dios de toda gracia. Él nos ha llamado a su gloria. Y vea usted el adjetivo. Esta gloria es eterna. Y el apóstol Pedro hace el contraste también entre la gloria y los padecimientos. La gloria es eterna. Los padecimientos son un poco de tiempo. Un poco de tiempo. Pero esto es en Jesucristo, dice el apóstol Pedro. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Una vez más, yo quiero recordarle a usted que los sufrimientos en esta vida son solamente por un poco de tiempo. Pero la gloria a la que Dios nos ha llamado es una gloria eterna. Es una gloria sin fin. Y no nos queda más que decir las mismas palabras del apóstol Pedro en el versículo 11. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, podemos encontrar esperanza, debemos tener esperanza en nuestra posición en Cristo, porque Él nos asegura que los sufrimientos presentes son temporales, pero la gloria a la que Él nos ha llamado es una gloria eterna. Y esto es en Jesucristo. Es nuestra posición en Cristo Jesús. Entonces recordemos lo que dice Romanos 8:18. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Gloria a Dios por eso. Podemos encontrar esperanza en nuestra posición en Cristo, porque en Cristo tenemos la certeza de ser libres de los sufrimientos presentes y disfrutar de la gloria eterna. Pero también podemos encontrar esperanza en nuestra posición en Cristo
porque en Cristo somos libres del mundo. En Cristo encontramos la libertad del poder que ejerce el mundo en nuestras vidas. En Gálatas capítulo 6, versículo 14, el apóstol Pablo dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Vea usted la última frase, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. En la versión Dios habla hoy, este mismo versículo dice, pues por medio de la cruz de Cristo, el mundo ha muerto para mí y yo he muerto para el mundo. Pablo está hablando aquí una verdad posicional. El mundo ha muerto para mí y yo he muerto para el mundo. Cuando hablamos de mundo, la palabra mundo en griego es cosmos y significa disposición, orden, adorno o decoración. En el contexto de Gálatas 6:14, mundo se refiere al orden y disposición controlado por Satanás y que se opone a Dios y a todo lo relacionado a él. Un principio de interpretación muy importante que nosotros hemos aprendido en el Instituto Bíblico Internacional La Gracia es que las palabras tienen significado de acuerdo al contexto. En algunos casos, la palabra mundo se refiere al planeta incluso. En otros casos se puede referir a la gente. Se puede referir a un orden, a un adorno, a una decoración. Pero en el contexto de Gálatas 6:14 y en muchos otros pasajes, la palabra mundo se refiere al orden y disposición controlado por Satanás. El mundo entonces se opone a Dios y a todo lo que se relaciona con Dios. Primera de Juan capítulo 5 versículo 19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y por estar bajo el maligno, el mundo se opone a Dios. La economía, la política, todo lo que tiene que ver con este orden mundial está en oposición franca y abierta hacia Dios. Y nosotros no podemos salir de este mundo, pero podemos ser diferentes a este mundo. Nosotros debemos considerarnos muertos al mundo, a ese control satánico de todo el orden y disposición que hay en esta tierra. ¿Observa usted cómo la política está influenciada por Satanás? Los políticos están influenciados por Satanás. La economía marcha al compás del mundo. Los medios de comunicación están controlados por Satanás. Podemos verlo. Podemos ver cómo en los medios de comunicación se alaba la homosexualidad, se fomenta la promiscuidad a través de películas, a través de las noticias, programas de opinión, programas de entretenimiento. Se fomenta la inmoralidad, se fomenta todo lo que se opone a Dios. ¿Y por qué es esto? Porque Juan dice que el mundo entero está bajo el maligno. Al creer en Cristo, queridos hermanos, nosotros fuimos identificados con Él en su muerte y obtuvimos la victoria contra el mundo. Ahora estamos muertos con Cristo y también muertos al mundo. Por nuestra fe en Cristo Jesús, por nuestra fe en Él, nosotros fuimos identificados con Él en su muerte, pero también ahora tenemos la victoria contra el mundo. No solamente fuimos identificados con Él en su muerte, también fuimos identificados con Él en su resurrección. Y ahora tenemos una vida nueva. Y esta vida nueva debe estar libre de la influencia del mundo. ¿Por qué?
porque hemos muerto con Cristo y hemos muerto al mundo. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice la Escritura, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe, queridos hermanos, es la razón de nuestra victoria frente al mundo. No es nuestra capacidad, no son nuestros recursos, es la fe. Pero para que la fe tenga valor, nosotros sabemos que debe estar depositada en la persona correcta. No es fe en la iglesia, no es fe en tradiciones, no es fe en ritos, no es fe en mí mismo, es la fe en Cristo Jesús. Nuestra fe tiene valor porque está depositada en la persona correcta, que es Cristo Jesús. Recordemos que nuestra identificación con Cristo nos ha hecho morir juntamente con Cristo. Dios me puso en Cristo sobre la cruz. Por eso Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tenemos que considerarnos muertos al mundo, muertos a este sistema que quiere influenciarnos constantemente para ponernos en contra de Dios. Ahora, los creyentes somos llamados a no amar el mundo, no para mantener nuestra posición en Cristo, sino para mantener nuestra comunión con Él. Queridos hermanos, recordemos que nuestra posición en Cristo no cambia. Nuestra posición en Cristo es la misma siempre. Ahora, nuestra posición en Cristo debe afectar nuestra condición. Nuestra posición celestial debe afectar nuestra condición terrenal. Una vez que usted ha creído en Cristo, usted está en Cristo para siempre. Eso no va a cambiar jamás. Pero Dios quiere que nosotros tengamos comunión con Él y nuestra comunión con Dios sí puede cambiar. Y una de las maneras en que nosotros podemos mantener nuestra comunión con Dios es no amando al mundo, no amando este sistema pecaminoso, opuesto a Dios, controlado por Satanás. Pero no es para mantener nuestra posición en Cristo, sino para mantener nuestra comunión con Él. Por eso la Escritura dice en 1 de Juan 2, 15 al 17, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno, y este alguno aquí se refiere a creyentes, porque esto fue dicho a creyentes, y recordemos que la primera carta de Juan fue escrita con el propósito de que nosotros tengamos comunión con Él. No está hablando de evidencias de ser salvo, como algunos dicen, sino de cómo mantener nuestra comunión con Él. Y Juan dice, si algún creyente ama al mundo, el amor del Padre no está en él. En otras palabras, no hay comunión con el Padre. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no vienen del Padre o no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, Juan está hablando aquí, él escribió esto inspirado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos dice, no améis al mundo. Esta no es una sugerencia, es un mandato de Dios para los creyentes. No debemos amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si algún creyente ama al mundo, no está en comunión con el Padre. Recordemos que Jesús dijo que nadie puede servir a dos señores porque amará a uno
y aborrecerá al otro. ¿Queremos tener comunión con el Padre? Recordemos que hemos muerto al mundo. Recordemos que hemos sido libres de ese poder del mundo. En una manera posicional nosotros hemos muerto al mundo, pero en una manera condicional podemos estar amando este mundo y las cosas que hay en el mundo. Y eso nos lleva a no tener comunión con el Padre. Queridos hermanos, podemos encontrar esperanza en nuestra posición en Cristo, porque en Cristo tenemos la certeza de ser libres de los sufrimientos presentes y disfrutar de la gloria eterna. También porque en Cristo somos libres del mundo. Pero hay una tercera razón que yo quisiera presentarles a ustedes. Podemos encontrar esperanza en nuestra posición en Cristo, porque en Cristo somos libres del poder de la naturaleza pecaminosa. Ahora, hermanos, el mundo es algo externo a nosotros. Es uno de nuestros enemigos. El otro enemigo es Satanás. Tanto Satanás como el mundo están fuera de nosotros, pero tenemos un enemigo interno. Ese enemigo interno se llama la naturaleza pecaminosa. En la Biblia se le llama también la carne o el pecado. ¿Qué dice la Biblia entonces con respecto a esto? En Romanos capítulo 6, versículos 6 al 7 dice la Escritura, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Una de las palabras claves de Romanos capítulo 6 es saber. Tenemos que saber. Las otras palabras son considerar y presentar. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Que nuestro viejo hombre, lo que éramos en Adán, fue crucificado juntamente con Cristo, con el propósito de que no sirvamos más al pecado. Aquí el pecado se refiere a la naturaleza pecaminosa. Y la razón es esta, en el versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Otra versión, la Nueva Versión Internacional, dice, sabemos que lo que éramos o lo que antes éramos fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Pero ¿a qué muerte se está refiriendo aquí? En la Biblia, en lenguaje sencillo, el versículo 7 dice, cuando morimos, el pecado ya no tiene poder sobre uno. Ahora, ¿qué aprendemos de esto? Nuestra muerte juntamente con Cristo nos ha liberado del poder que la naturaleza pecaminosa tenía sobre nosotros. El hecho de haber muerto juntamente con Cristo, el hecho de haber sido identificados con Cristo en su muerte, nos ha liberado a los creyentes de ese poder, de esa autoridad, de ese dominio que la naturaleza pecaminosa tenía sobre nosotros. Recordemos que cada persona que nace en este mundo nace esclava de la carne, esclava del pecado. Pero ¿a qué muerte se refiere aquí? Bueno, es la muerte posicional. Esta es la muerte posicional que todo creyente en Cristo Jesús experimenta en el momento preciso de ser salvo. No está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte juntamente con Cristo. Esta es la muerte posicional que hemos experimentado los creyentes. Éramos pecadores perdidos. Estábamos sin Dios y sin esperanza en este mundo. Pero al creer
en el sacrificio de Cristo, al creer en la obra perfecta del Hijo de Dios en la cruz, fuimos crucificados juntamente con Él, fuimos sepultados juntamente con Cristo y ahora hemos sido resucitados como una nueva persona en Cristo. Hermanos, estas verdades posicionales debemos estarlas recordando siempre a los creyentes. Debemos estar recordando siempre, nosotros mismos también, estas verdades posicionales tan importantes. Crucificados con Cristo, sepultados con Cristo, resucitados como una nueva persona en Cristo. Y Efesios capítulo 2, versículo 6 dice que también estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Ahora veamos Romanos 6, 8 al 10. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. En el versículo 8 vemos la condicional sí, y si morimos con Cristo. Ahora tenemos que recordar que en el griego, en el idioma griego, hay 4 tipos de condicionales y en este caso estamos viendo la condicional en primera, o la palabra sí en primera condición. Está asumiendo una verdad. Podríamos decirlo de esta manera. Y ya que morimos con Cristo, o en vista de que hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. No está dudando de si los creyentes en Roma habían muerto con Cristo, sino que está afirmando y que todo creyente ha muerto juntamente con Cristo. Entonces, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Nuestra muerte con Cristo, hermanos, es tan válida que, aunque está establecido que los hombres mueran una sola vez, como dice Hebreos 9:27, pese a ello, si el rapto sucediera hoy, no moriríamos físicamente. Nuestra muerte con Cristo nos ha liberado de la muerte física para siempre. Si el rapto fuera hoy, y puede suceder hoy, porque ustedes saben que el rapto es inminente, puede suceder en cualquier momento. Si el rapto fuera hoy, no moriríamos físicamente. Dice la Escritura, hermanos, en 1 Tesalonicenses 4, versículos 15 al 18. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Observen esto, en palabra del Señor. Quiere decir que el apóstol Pablo, recordemos que él fue instruido personalmente por Cristo, él le instruyó en este caso. Pablo está diciendo, lo que voy a decirles no lo digo yo, es palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Vean que Pablo dice que en los versículos anteriores, en el versículo 15, habla de los que durmieron. ¿Quiénes son los que durmieron? Aquellos creyentes que ya habían muerto físicamente. Aquellos creyentes que ya habían partido de este mundo y estaban con el Señor. Pero él dice, nosotros los que vivimos, porque Pablo aparentemente tenía la esperanza de estar vivo cuando el Señor regresara. Los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Queridos hermanos,
hay una generación de creyentes que no verá la muerte física. No sabemos quiénes son, Dios los conoce. Pero hay una generación de creyentes que no verá la muerte física. ¿Por qué? Porque serán transformados, como dice 1 Corintios capítulo 15. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, los creyentes en Cristo que estén vivos físicamente, serán transformados, arrebatados, juntamente con los creyentes que hayan muerto. ¿Y para qué? Para estar siempre con el Señor. Nuestra muerte con Cristo, nuestra identificación con la muerte de Cristo, es tan importante que nosotros sabemos que si el rapto fuera hoy, no veríamos la muerte. ¿No es esa una razón para alentarnos unos a los otros? Por eso Pablo dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero antes era dicho que esto es palabra del Señor. ¿Usted le cree al Señor? Yo sí. Y yo creo que usted también. Entonces, tenemos que estar alentándonos los unos a los otros con estas palabras. Estas palabras deben darnos esperanza en este mundo tan difícil en el que vivimos. El versículo 9 de Romanos 6 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Cristo murió una sola vez y fue resucitado de los muertos una sola vez. Por estas acciones conquistó a la muerte de una vez por todas, por todos los hombres y de todos los tiempos. Ahora Él señorea sobre la muerte. Él tiene las llaves de la muerte y el Hades. El versículo 10 dice, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Estas palabras, al pecado murió, son muy importantes. Él murió al pecado. El pecado aquí es un sustantivo y está en singular. Por tanto, se refiere al pecado que mora dentro de nosotros. En otras palabras, a la naturaleza pecaminosa. Él murió también, no solamente por nuestros pecados, pero Él también murió al pecado. Él murió al pecado. Nosotros no tenemos que morir a la naturaleza pecaminosa por nosotros mismos. En su muerte una sola vez a nuestro favor, Él murió a toda forma de pecado, incluyendo al pecado en singular, o sea, a la naturaleza pecaminosa. Cristo no solamente murió por nuestros pecados, Él también murió al pecado. Y dice que murió una vez por todas. Él murió al pecado una sola vez. Esto quiere decir que no hay necesidad de que Él vuelva a morir. Él murió una sola vez y así en Él nosotros morimos totalmente a todo lo que el pecado encierra. En el versículo 10 dice que murió una vez por todas. Queridos hermanos, Jesucristo murió y Él murió al pecado una vez por todas. Esto es una muerte por toda la humanidad, aunque solo los redimidos se benefician de esta muerte. Esta muerte o esta sola muerte fue suficiente para liberarnos de toda especie de mal, ya sea Satanás, el mundo, los pecados en plural o la naturaleza pecaminosa. Una sola vez y una vez por todas, Cristo murió al pecado. Pero recuerde que esto beneficia únicamente a aquellos que ponen su fe en Cristo Jesús. En Hebreos capítulo 2, versículo 9, leemos, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que, por la gracia de Dios, gustase la muerte por todos. Aquí está hablando de la muerte física que Jesús sufrió en la cruz por nuestros pecados. En Hebreos 10:10, hablando de esa muerte física,
dice la Escritura, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ahora, en Hebreos 2:9 dice que Él gustó la muerte. ¿Por cuántos? Por todos los seres humanos, de todos los tiempos. Y en Hebreos 10:10 dice que esto fue una vez para siempre. No va a volver a morir. Volverá, sí, volverá para reinar, no para morir. Ahora, en el versículo 10, también vemos, mas en cuanto vive, para Dios vive. La vida resucitada de Cristo es la base del poder para vivir la vida cristiana. El hecho de que Él haya resucitado, hermanos, el hecho de que nuestro Señor Jesucristo no solamente haya muerto en la cruz, sino que también fue sepultado y resucitara al tercer día, es la base del poder que nosotros disfrutamos para vivir la vida cristiana. En Colosenses 1:27 dice la Escritura, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Tenemos esperanza de gloria porque Cristo está en nosotros. Quiere decir que cuando nosotros pusimos nuestra fe en Cristo, el Espíritu Santo nos bautizó. ¿Y qué es el bautismo del Espíritu Santo? Es el hecho de colocarnos en el cuerpo de Cristo. Y como resultado, la persona salva ahora está en Cristo y podemos tener esperanza porque Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Cristo. Esa es la esperanza de gloria que los creyentes tenemos. En Colosenses 3:4 dice la Biblia, cuando Cristo vuestra vida, ¿qué es Cristo para usted y para mí? Él es nuestra vida. Cristo es nuestra vida. De Él recibimos la vida eterna. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Por cuanto ahora estamos en el Cristo viviente, no solo estamos muertos al pecado, sino maravillosamente vivos para Dios. Queridos hermanos, estas verdades posicionales deben darnos mucha esperanza a los creyentes. No solamente esperanza en cuanto a nuestros sufrimientos presentes, sino también en cuanto a que hemos salido del poder del mundo, pero también, hermanos, estamos vivos para Dios. Estamos en el Cristo viviente. Él vive. Por eso dice Romanos 6:10, mas en cuanto vive, para Dios vive. Hemos salido del reino de las tinieblas y hemos sido trasladados al reino del Hijo de Dios. Hemos salido del reino de las tinieblas por nuestra muerte con Cristo y ya no estamos bajo la autoridad del pecado. Querido hermano, ¿estás disfrutando de tu nueva identidad en Cristo? ¿Estás disfrutando de estas verdades posicionales como una verdad en tu vida? Solo cuando entendemos nuestra posición en Cristo podemos encontrar esperanza en un mundo de desesperanza. Querido amigo, pon tu fe sola en Cristo, solamente para tu salvación, y estas verdades posicionales serán una realidad en tu vida. Que Dios te bendiga y que nos ayude a todos a recordar que podemos encontrar esperanza en nuestra posición en Cristo. Bendiciones para todos.